Muy bien, chicos, pues buenos días de nuevo y gracias por estar aquí conectados. Yo sé que es un poco más complicada esta modalidad asíncrona, pero bueno, intentaré hacer lo más amigable posible la presentación y bueno, espero hayan revisado un poco el tema de cuidados postoperatorios. Entonces, lo mismo que los cuidados preoperatorios, pues cada cirugía tiene algunos cuidados específicos. Obviamente vamos a ver aquí los más importantes y los que aplican para la mayoría de ellas. Sin embargo, pues obviamente operar un apéndice es diferente que operar un tumor en el cráneo, por ejemplo, y es diferente que operar un bypass coronario y una fractura, ¿cierto? Cada cirugía tendrá cuidados específicos que deberá seguir el paciente, pero digamos que vamos a hablar de cirugía general, cirugía abdominal, apéndice, hernias, cirugía ortopédica en general, es lo que vamos a intentar pues abarcar en esta presentación. Entonces, nada más para recapitular, porque sé que en la clase pasada los dejé un poco pues con la tarea y con el pendiente de hacer las indicaciones posoperatorias del paciente de la apendicitis. Entonces, pues antes de empezar con el tema propiamente, en donde se justifica por qué dejamos estas indicaciones, pues vamos a ponerlas aquí para que ustedes las puedan comparar con el ejercicio que hicieron. Entonces al paciente inmediatamente después le podemos dar dieta líquida, eso se pone en las indicaciones, y en caso de que lo tolere bien progresar a dieta blanda, le dejamos algo de solución, 500 cada 8 horas, y se indica después que se le quite la solución si es que tolera bien la dieta, mantener la herida cubierta, eh, deambulación asistida, o sea que se pare a caminar fuera de su cama. Y aquí están algunos medicamentos para la infección y también para el dolor y para las náuseas. Entonces espero que hayan hecho su ejercicio y que sea lo más parecido a esto. Y ahorita les voy a explicar por qué se indican estas cosas. Entonces, el periodo posoperatorio en general se puede dividir en dos, un posoperatorio inmediato y un posoperatorio mediato. El primero pues va hasta los 3 días, desde que sale de quirófano hasta los primeros 3 días. Y lo que nos toca como médicos o como cirujanos o como internos es identificar em, bueno, primero es prevenir las complicaciones y si aparecen, identificarlas a tiempo. ¿Cómo qué complicaciones podrían surgir en este periodo? Pues hemorragia, ¿cierto? Que haya quedado algo sangrando en el sitio de la cirugía. Puede haber dolor como complicación, náusea y vómito como parte de un síntoma gastrointestinal o como simplemente reacción a las molestias y al dolor que hay después de la cirugía. Eso puede ser la causa de la náusea y el vómito, la respuesta vagal secundaria al dolor. Puede haber malestar general. La fiebre pudiera ser normal, sobre todo en las primeras horas postquirúrgicas, derivado de la respuesta metabólica del trauma a la cirugía. Respuesta metabólica del cuerpo a la cirugía, perdón. Y bueno, puede haber también reacciones transfusionales, es decir, si le pasamos sangre al paciente, pues en este periodo de los primeros días es donde se presentan la mayoría de este tipo de complicaciones. Mientras que en el posoperatorio mediato, que va hasta un mes, pues también puede haber sitios de hemorragia, pero es menos frecuente. Y aquí es en donde aparece la infección de la herida, ¿sí? Sobre todo a partir de los 5 a 7 días, y también otras complicaciones como trombosis venosa profunda, dehiscencia de la herida, formación de hernias, entre algunas otras. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando el paciente sale de un procedimiento? Pues manejar el dolor, ¿sí? Aunque en cirugía estuvo anestesiado con nuestros compañeros de anestesia, pues ya una vez que sale de quirófano y que continúa su recuperación en piso o en casa, pues tenemos que darle medicamentos para el dolor para que no la pase tan mal el paciente. Y es importante decir que el dolor posoperatorio pues es esperado, ¿no? Y es normal porque le acabamos de operar. Sin embargo, pues vamos a intentar disminuirlo con algunas intervenciones como medicamentos, como los que poníamos ahí en las indicaciones, pero también algunas otras intervenciones funcionan para disminuir la percepción de dolor del paciente, y eso lo pueden ustedes revisar en el documento que les dejaré en la clase de hoy
de la guía de ERAS. Se ha demostrado que cuando el paciente está bien informado de forma preoperatoria, que se habló bien con él, cuando se manejan adecuadamente, obviamente, los medicamentos y cuando se para el paciente a caminar, por ejemplo, o se aplica algunas medidas locales de hielo en la herida, pues todo eso puede disminuir las molestias y mejorar también la recuperación y la percepción que tiene el paciente alrededor del procedimiento. El manejo del dolor es muy importante, ya que si si el paciente le está pasando muy mal, con mucho dolor después de la cirugía, aunque la cirugía haya sido buena, pues probablemente que el paciente pues estará descontento, estará también irritable y pues no es lo que queremos. Queremos que el paciente esté lo más cómodo posible para que todo vaya, pues que todo vaya bien. Y es muy importante seguir las recomendaciones de analgésicos de acuerdo a una forma escalonada que de forma inicial lo propuso, si no estoy mal, la OMS, que se llama la escalera del dolor de la OMS, que es muy famosa, la pueden buscar ahí en internet. Y es básicamente ir por escalones. Primero cubrir con el primer escalón, después con el primero más el segundo y después, si eso no funciona, el primero más el segundo más el tercero. Entonces, por ejemplo, en el primer escalón, pues estarían los no opioides, ¿cierto? Como el paracetamol, los AINES, ¿no? El ketorolaco, el diclofenaco, el metamizol, todos estos medicamentos no opioides que son buenos para el dolor. En mi personal experiencia con mis pacientes, con paracetamol, ketorolaco, con una combinación de paracetamol y diclofenaco, si el paciente no es alérgico, suele ser más que suficiente para un buen tratamiento del dolor posoperatorio, aunque hay que recordar que el dolor, si ustedes leen un poco más al respecto, pues es una percepción subjetiva, es una experiencia. Entonces, el estado de ánimo del paciente, su estado emocional, muchísimas cosas pueden afectar a que el paciente tolere más o tolere menos el dolor. Entonces, el hecho de que yo con mis pacientes, en la mayoría, no use ningún opiáceo, no quiere decir que no lo podamos usar. Si el paciente tiene molestias, pues hay que darle medicamento para el dolor. El segundo escalón, si eso no fuera suficiente, pues serían los opioides débiles, por ejemplo, el tramadol, que es lo que más se usa aquí en México. Y miren cómo dice aquí que puede asociarse a los fármacos de primer escalón, es decir, uno puede poner en el posoperatorio de una cirugía grande, por ejemplo, pues paracetamol, luego ketorolaco y luego tramadol en caso de que el paciente tenga dolor a pesar de los otros dos analgésicos. Y en caso de que esto no sea suficiente, pues habrá que escalar hasta opioides potentes como el fentanilo, la morfina, la buprenorfina, que si les soy muy honesto, yo no soy muy experto manejando, de ellos se encargan más un poquito los de anestesiología y manejo del dolor, esa es su área, pero pues realmente es poco frecuente, al menos en cirugía general. Y en caso de que el paciente, a pesar del tramadol y los AINES y paracetamol, no se le quite el dolor, pues bueno, podemos escalar a esto con sus consiguientes efectos adversos, ¿no? Mientras más fuerte sea el opioide, pues hay más náusea, más estreñimiento y más efectos no deseados, pues que si solo utiliza uno un vil paracetamol, ¿no? Obviamente. Hay que ser muy, muy cuidadosos con este tema de el dolor posoperatorio. Otra cosa que tenemos que cuidar en el posquirúrgico, pues es la herida quirúrgica, obviamente, perdón. Y pues bueno, tenemos que vigilarla de enrojecimiento, dolor intenso, salida de pus por la herida, que se abra o que pues el paciente tenga fiebre asociado a dolor en la herida, pues podría ser un dato que nos pudiera sugerir infección. Y esto es muy importante, no sé si se los puse, pero pues cómo hay que cuidar las heridas de la cirugía después del procedimiento. Eh, las heridas están 100% epitelizadas, en teoría, a las 48 horas de la cirugía. Entonces, de preferencia, no hay que mojarlas, ni hay que bañarse mojando la herida en las primeras 48 horas. Y posterior a ese tiempo, en el que pareciera que ya está epitelizada la mayoría de las heridas de los pacientes, ahora sí se puede hacer una limpieza con agua, purificada de preferencia,
jabón quirúrgico o jabón líquido neutro, hipoalergénico, por supuesto. Y es muy necesario que las heridas se curen de preferencia con una técnica aséptica, es decir, que se compren guantes, gasitas y que unos días estén haciendo una curación con agüita, jabón, algún antiséptico. Yo en lo personal uso microdacino, estericide. No tengo ningún conflicto de interés con ninguna de las marcas de antisépticos, simplemente es lo que yo uso. Y se cita al paciente a los 7 a 10 días después de la cirugía para ver que todo esté bien y para retirar las grapas o retirar los puntos de sutura, depende sea el caso. Obviamente hay que instruir al paciente para que en caso de que vea datos de alarma en su casa, pues nos avise o que regrese al hospital. ¿Como cuál dato de alarma? Pues enrojecimiento, aumento del dolor en la herida, salida de pus, todo lo que dice aquí. Ahora, esto es muy importante, chicos. ¿Cuánto tiempo después puede dársele de comer al paciente después de la cirugía? Como vieron en las indicaciones del paciente posoperado de apéndice, casi inmediatamente después, es decir, cuando el paciente esté bien despierto, puede empezar a tomar líquidos. Eso es lo recomendable eh, según las guías de ERAS, que les voy a dejar en el posteo de este video en su Brightspace. Y pues les recomiendo obviamente que les echen un vistazo porque sí hay que iniciar la dieta rápidamente después de la cirugía. Si es posible, es muy recomendable. ¿Y por qué me refiero si es posible? Por ejemplo, si hicimos una cirugía en donde resecamos parte del intestino y lo unimos otra vez con una anastomosis, pues bueno, ahí a lo mejor eh, podríamos darle un par de días sin dieta al paciente en ayuno para evitar que pase mucho más líquido por esa unión y que cicatrice bien ya que antes se pensaba, si ustedes hablan con algunos de los cirujanos de un poco más años, antes cuando se hacía una anastomosis intestinal se dejaba 5 días, 6 días en ayuno al paciente hasta que empezara con gases, literalmente, es que se iniciaba la dieta. Sin embargo, ya se ha visto que dejar más tiempo en ayuno a la gente no es beneficioso, sino al contrario puede ser perjudicial para su cicatrización y para su recuperación. Y entonces se prefiere, si las condiciones del paciente lo permiten, iniciar la dieta lo antes posible para que el paciente reinicie la dieta vía gastrointestinal, que es una parte muy importante del posoperatorio, que el paciente pueda comer sin náusea y sin ningún problema. La movilización, eso también puede ser, pues digamos, objeto de lucha entre un doctor dice una cosa, otro doctor dice otra. Yo les invito a que revisen las guías del ERAS que van a encontrar. Pero bueno, en general la recomendación, según la evidencia, parece ser que mientras más rápido el paciente se pueda empezar a movilizar, menores complicaciones tendrá en el posoperatorio, menos neumonía, menos pérdida de masa muscular en el caso de los adultos mayores y además una vuelta más rápida a la función intestinal, que es lo que buscamos sobre todo en cirugía abdominal, intestinal, y además de mejorar la sensación de dolor, muchos beneficios que tiene movilizar tempranamente al paciente. Siempre que el paciente pueda movilizarse, es decir, que no esté fracturado o cosas así, hay que pararlos a caminar lo antes que se pueda para que todo el sistema vuelva poco a poco a la normalidad. No lo digo yo, lo dicen las guías del ERAS que les invito que revisen. Esto es muy importante, chicos, que se mencione aquí en la clase, ya que a veces los doctores, los cirujanos o los que son los médicos tratantes del paciente solemos dejar mucho tiempo más del necesario las cosas, mucho tiempo más del necesario las soluciones, mucho más tiempo del necesario las sondas y según el ERAS, otra vez nos remitimos al ERAS, pues obviamente hay que valorar cada caso en particular, pero en general, si el paciente le fue bien en su cirugía y le pusieron una sonda, por ejemplo, si le operaron de la cadera y salió todo bien y el paciente va a poder empezar a movilizarse pronto, pues mientras más rápido le quite uno las sondas, menos infecciones urinarias y menos problemas en general.
También el hecho de que el paciente esté sin sonda urinaria o sin sonda nasogástrica le permite movilizarse mucho mejor y que la recuperación sea mucho más fácil para el paciente. Entonces, en resumen, no aplica para todos como ninguna de estas medidas, pero en general, mientras más rápido se le retire las ondas al paciente y se pueda movilizar con más facilidad, con más libertad, pues será mucho mejor. ¿En qué casos no se debe retirar la sonda inmediatamente? Bueno, pues por ejemplo, algunas cirugías de uro, donde hacen cirugía de la próstata, ellos suelen dejar una sonda en la vejiga que esté recibiendo agua, recibiendo solución para lavar los coágulos que pueda haber y entonces que no se tape la vía urinaria, por ejemplo, ¿no? Bueno, en ese caso, pues sí que habrá que esperar a que el urólogo o la uróloga que intervino en el paciente pues dé la indicación, ellos que son los expertos en el procedimiento de quitar la sonda. En todos los demás pacientes, si lo operaron del apéndice, de la histerectomía, de lo que sea, mientras más rápido quitemos la sonda, mucho mejor. Perdón, aquí aparece otra vez las indicaciones del cuidado de la herida. Se las dejo por aquí para que si tienen pacientes, pues lo apunten. Es muy importante que todos estos cuidados estén por escrito con el paciente, porque los pacientes dicen que sí entienden lo que les dices, pero les decimos tantas cosas que se les olvida y es mucho mejor que lo tengan por escrito, para que lo tengan en cuenta. Y pues bueno, voy a dejar de compartir un segundo y les voy a compartir aquí. Permítanme un momentito. Ujú. Entonces les voy a compartir en el Brightspace este documento. Espero que se vea ahí muy bien. Sí, ven que ahorita estuve hablando mucho del ERAS famoso en cirugía. Bueno, pues se refiere a este tipo de documentos o de guías. Las guías ERAS, que su nombre es por Enhanced Recovery After Surgery, o sea, para, una recuperación acelerada después de la cirugía. Hay un ERAS para cada procedimiento, para cirugía de páncreas, ERAS para cirugía oncológica, ERAS para cirugía abdominal, ¿no? Yo les voy a subir este que es como el ERAS más sencillo, digamos, para cirugía abdominal y pélvica, pero ustedes pueden revisar de cualquier procedimiento en las guías internacionales de ERAS. Entonces, por lo menos échenle un vistazo a este y sepan que existe para que puedan recurrir a él, ¿no? Y aquí habla, pues, de todo lo que hablamos, ¿no? Que cómo optimizar al paciente antes de la cirugía, pues que no tome, que no fume, cuánto tiempo antes hay que dejar de fumar, cuándo hay que ponerles, alguna prueba especial, cuándo se le pone profilaxis, en fin, es un documento muy interesante que les recomiendo que revisen para fines de examen también, por supuesto. Y pues nada, chicos, espero que haya quedado claro todo lo que vimos en la clase de hoy, que es una clase muy cortita, y que haya complementado bien el caso clínico de apendicitis que vimos en la clase pasada. Y nada, si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden dejar ahí en los comentarios o del YouTube o del Brightspace o pues comentarlo en clase personalmente. Les comento que este miércoles vamos a ver sonda nasogástrica y sonda urinaria para que lean la técnica en internet, por favor, así como las indicaciones y todos los materiales que se ocupan para poner una sonda urinaria y una sonda nasogástrica, que son dos habilidades que ustedes van a requerir sin ninguna duda para sus ciclos clínicos y el internado, por supuesto. Así que espero que estén muy bien y nos vemos pronto en clase.